Bien, este día vamos a seguir hablando del libro de Zacarías. La semana pasada daban inicio y se trataban los primeros 3 capítulos del libro. Se hablaron un poco sobre las generalidades de la vida de Zacarías, muerte, y se mencionaba que Zacarías, el profeta Zacarías tuvo 8 visiones en una misma noche. Se trataban las primeras 4 la semana pasada y este día vamos a seguir con las 4. Entonces comenzamos con la quinta profecía o visión del candelabro de oro y los olivos, el cual se encuentra en el capítulo 4 del versículo 1 al 14. Leemos del versículo 1 al 5. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Bien, recalcar que en el versículo 1 dice que volvió un ángel que hablaba conmigo. La semana pasada se nos decía que habían personas que creían que Zacarías no había tenido visiones, sino que habían sido sueños. Pero podemos ver que en este primer versículo hace como la aclaración de que él le despertó, o sea que sí estaba soñando y entonces le permitió tener otra visión. Entonces ahí podemos ver la aclaración de que sí, no eran sueños, sino que eran visiones. Bien, hace alusión a un candelabro, ¿verdad? El cual lucía en el tabernáculo. Si vemos en Éxodo 25:31, estaban dándole las indicaciones de lo que iba a ver en el tabernáculo, y ahí el Señor dice lo siguiente, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Entonces aquí podemos ver que el candelabro en el que Zacarías veía su visión es el mismo candelabro del tabernáculo, en el cual se menciona como un dato que Salomón proporcionó al templo 10 candelabros como este. Se distingue de una lámpara común en que se sostenía sobre un pedestal. Dice que el depósito sostenía el aceite mediante 7 tubos para cada una de las 7 lámparas. Bien, en cuanto al aceite, dice que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Se menciona con mi espíritu. Tenemos la referencia de 1 de Juan 2:20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Luego tenemos en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hace referencia recordamos que el mensaje y las visiones iban dirigidas al pueblo de Israel, a Josué y a Zorobabel en ese momento. Entonces la unción del Espíritu quería decir que para recibir la unción o la representación de la unción del Espíritu era a través del aceite. Entonces aquí se dice que el aceite representaba la unción del Espíritu, quiere decir que el Espíritu de Dios permanecía con Zacarías, con Zorobabel, con Josué y con el pueblo de Israel si ellos se tomaban el tiempo para buscarle a Dios realmente. Tenemos también que la provisión del aceite está garantizada por los 2 olivos, que es mencionado en el versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Se dice que por el contexto se entiende que estos 2 ungidos eran Zorobabel y Josué, como les mencionaba. Y dice que en efecto el ángel tiene un mensaje seguro y urgente para Zorobabel, en el cual dice que el templo será reconstruido no con fuerza o con poder, sino con el Espíritu. O sea, no con las capacidades humanas, sino por la presencia de Dios en ellos. Le confiere el poder divino y la unidad del Espíritu para completar la obra sagrada, porque no solo
se trata de reedificar el templo en cuanto a lo físico, sino que se hablaba también de que el pueblo necesitaba realmente volver a los caminos del Señor y ser reedificados ellos también en el Señor. Luego leemos el versículo 7 que dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, en el cual se dice que esta piedra es la piedra principal, o sea, la cabeza que viene siendo Cristo, y que completa y unifica el resto del edificio, o sea, la iglesia, que seríamos todos nosotros. Luego dice que Josué y Zorobabel no son los únicos testigos, pero son los más relevantes ungidos, los hijos del aceite, lo cual se menciona dentro del capítulo 4 en el versículo 14. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, en el cual se dice que habían sido claramente ungidos para actuar como agentes designados por Dios, pero también para ser testigos del resucitado. Como hemos venido hablando, son profecías que se dieron en este tiempo, para el cumplimiento de ese tiempo, pero que nos revelan también sobre la venida de Cristo en posterior, a tiempo después de este, en el cual se dice que entonces Josué y Zorobabel no solo eran los ungidos de este momento, sino que eran los testigos de que Jesús iba a tener una segunda venida. Y aquí es donde viene también para nosotros que no solo ellos en este momento eran los principales, pero también vamos incluidos nosotros, donde en Hechos 1:8 se menciona: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque como sabemos, el mensaje que los profetas llevaban eran al pueblo, y el mensaje que nosotros tenemos ahora también es ir y predicar, ¿verdad? Que las personas conozcan de Jesús y hablar desde que hay una segunda venida. Bien, entonces la primera profecía que se encuentra en Zacarías, en el capítulo 4, habla sobre los ungidos, los ungidos de Dios en ese momento: Josué, Zorobabel. Habla sobre el candelero, ¿verdad?, que estaba en el tabernáculo, en el cual dice que el aceite que estaba dentro de ese candelero era el Espíritu Santo, el cual les decía que con su espíritu era que ellos iban a poder seguir edificando el templo, no con sus fuerzas, en los cuales también juegan un papel muy importante Josué y Zorobabel como los representantes del pueblo, ¿verdad?, como los encargados de llamar a las personas para que se acercaran a Dios realmente con todo su corazón. Luego tenemos la sexta profecía, la cual habla de la visión del rollo volante, que esa se encuentra en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. El versículo 1: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Cuando dice que volaba, se menciona que es parecido a lo que hacen ahora. Bueno, ahora hay muchas formas, pero antes o en algunas películas se mira que pasaban algunos aviones y pasaban tirando muchos papeles, o a veces vemos en películas que salen aviones y que pasan tirando como muchos billetes, ¿verdad? Y todo. Entonces el punto de hacer eso, de tirar los volantes desde el cielo, es que toda la gente podía recibir uno. Entonces en este caso, este rollo dice que volaba por los cielos con el fin de que todas las personas pudieran leer lo que estaba escrito en el rollo. En el versículo 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. También el fin del rollo era también que el pueblo era un renovado deseo por aprender sobre la ley, ¿verdad?, por retomar los mandamientos, la Torá, por volver al cumplimiento de ellos y no olvidarlos. Luego dice del capítulo 5, versículo 3: entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo le he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre,
y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien, el mensaje que se encuentra dentro de esta profecía es que contiene maldiciones contra dos pecados específicos, el hurtar y el jurar en vano. Y los que hacen los que están cometiendo estos pecados van a ser destruidos, cortados, es decir, extirpados como un tumor maligno en el cuerpo de Cristo. Si estaban hablando que era sobre la reedificación del templo, era fundamental que fueran quitados esos pecados, ¿verdad? Y así, y no solo la promesa, en realidad en esta parte de la visión de Zacarías es en el que esté cometiendo estos pecados iba a ser exterminado, ¿verdad? O cambiaba sus caminos o el Señor lo iba a arrancar como un tumor maligno, porque no podía seguir existiendo contaminación en el templo. Entonces era necesario que todas esas cosas fueran siendo limpiadas. Bien, la sexta profecía es una profecía corta pero muy específica en cuanto al pecado. Luego tenemos una séptima profecía que es la visión de la mujer en el Efa. En el capítulo 5 siempre se lo que del versículo 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuanto esté preparada la pondrán sobre su base. Bien, en esta visión de Zacarías se hace ver que la mujer tipifica la maldad. Ejemplos que también encontramos en otros versículos en la Biblia, tal es el caso de Mateo 13:33, el cual dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Luego tenemos otro ejemplo, es en Apocalipsis 17:3, el cual dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, en 3 casos, como tenemos aquí, se menciona a la mujer en representación de la maldad, precisamente como una representación nada más. Dice que dicha maldad comporta diversas formas concretas del mal en cuanto a los ámbitos social, espiritual y moral, y solo se puede dominar con poderes espirituales. En cuanto a lo social, espiritual y moral, creo que es algo que hasta la fecha se sigue manteniendo, ¿verdad? En realidad son problemas que podemos encontrar a lo largo de todo el mundo, y la palabra dice que estos desórdenes, esta maldad, solo puede ser dominada con poderes espirituales. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que hace la diferencia entre la maldad, ¿verdad?, y el hacer las cosas bien es la fuerza y el poder del Espíritu, el poder del Señor. No hay... Bien, lo que les decía, no hay otra forma de vencer toda la maldad en el mundo, ni en aquel momento, ni en este, sino es con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. El versículo 9 dice que Dios encarga a 2 mujeres que vuelan, que probablemente van
precisamente con el poder del Espíritu Santo. En cuanto a lo que menciona, se menciona en el versículo 11, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, cuando esté preparada la pondrán sobre su base. En cuanto a eso, dice que Sinar es el antiguo nombre de Babilonia, la que siempre estuvo enmarcada en antagonismo contra el plan de Dios, como se ve en Génesis 11 del 1 al 9, en cuanto ahí se menciona sobre la torre de Babel, donde ellos querían tener un nombre y ser conocidos, querían hacer una torre que llegara hasta los cielos, y el Señor había puesto en todos ellos una misma lengua, pero al ver sus planes tuvo que hacer algo al respecto. Entonces ellos siempre habían ido en contra del plan de Dios. La casa que se le va a edificar es probablemente un altar. Ahí está su apropiado, no en la tierra en que Jehová ha puesto su nombre. Una probable alusión profética a una reedificación futura de la ciudad de Babilonia. Luego tenemos la octava profecía, en el capítulo 6, del versículo 1 al 8, en el cual dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. La octava profecía dice que puede asemejarse o hacerse comparaciones con la primera profecía de Zacarías en el capítulo 1, pero también hay diferencias notables. Algunos opinan que los colores de los caballos corresponden al alba, como anunciar un nuevo día para la historia de Judá. O sea que los colores de los caballos ya juntos podrían representar un nuevo comienzo para el pueblo de Judá. La diferencia notable que se encuentra entre la primera profecía y esta última es que los jinetes en la primera profecía estaban encargados de llevar informes al ángel de Jehová, mientras que aquí los carros tienen el encargo de llevar a cabo los decretos judiciales de Dios. Los carros son de bronce, no para hacerlos inmovibles, ni para indicar la firmeza del lugar donde mora Jehová o la estabilidad del pueblo, sino para indicar la rectitud de Dios en el juicio. Podemos ver que en el Salmo 36:6 la palabra dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y luego en el Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, en realidad los carros no es para mostrar como firmeza o seriedad de Dios, sino para mostrar que Él es un Dios justo y recto, que siempre va a actuar en bien dependiendo de nuestras acciones, y en mal también. No en mal, sino precisamente lo que cada uno merece de acuerdo a las acciones que ha realizado. Los 4 vientos indican que vienen de los 4 puntos cardinales y que representan a los mensajeros de Dios. Quiere decir que el Señor pues da su mensaje a través en todas las direcciones. En el versículo 8, los que salieron a la tierra del norte, es decir, a Babilonia, hicieron reposar el espíritu de Jehová. En cuanto a esto podemos decir que
en cuanto a que los caballos o los carros viajaran por todos lados para que el Espíritu de Dios también repose en todos los lugares y no permanezca. Que la presencia de Dios llegue a todos lugares y more ahí para llevar a cabo su justicia y su rectitud. Aquí tenemos que esto puede significar también que con su obra de juicio y destrucción aplaca la ira de Dios, y que hicieron su obra entre los exiliados en Babilonia para disponerlos a renovar una correcta actividad espiritual en el servicio de Dios. Con esta última visión que se menciona sobre los 4 carros, se terminan las 8 visiones que recibió el profeta Zacarías. Luego en el capítulo 6, lo que sigue después de sus visiones es una coronación simbólica de Josué, en el cual la palabra dice, capítulo 6 del versículo 9 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldaía, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas serán a Elem, a Tobías y a Jedaías como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de vuestro Dios. Se trata de una sola corona que como se menciona aquí, fue puesta a Josué. Sobre la cabeza del sacerdote no es emblema de autoridad, sino de especial dignidad. La coronación de Josué prefiguraba la coronación del Mesías, el cual en su segunda venida edificará el templo y unirá los 2 oficios de rey y sacerdote en una misma persona. Por eso es una coronación simbólica de Josué, aunque se menciona que era algo que iban a hacer con Josué, en realidad es una profecía mesiánica también, porque habla sobre la segunda venida del Señor, en el cual ya no va a haber un rey y un sacerdote, sino que Él cumplirá la misma función. Él va a unirse en una misma persona para cumplir esa función. Luego, cuando se menciona en el versículo 15, los que están lejos son todos aquellos a quienes han de extenderse las bendiciones mesiánicas, aun cuando pertenezca a las naciones de la gentilidad. También ellos contribuirán a la reconstrucción del templo futuro, porque como hemos aprendido, a pesar de que se decía que Israel era el pueblo escogido de Dios, la palabra de Dios y el mensaje y su sacrificio no iba específicamente solo para ellos, sino también para gentiles, o sea, para todos nosotros, para todo aquel que está dispuesto a recibirle. Y todos nosotros entonces somos los que estamos contribuyendo o deberíamos de contribuir para la reedificación del templo futuro. Cuando todo esto se cumpla, se conocerá que Zacarías es un verdadero profeta a quien Dios ha enviado para anunciar todo esto anticipadamente. La profecía, las visiones y las palabras dadas a Zacarías no solo iban enfocadas a ese tiempo, sino que también todo iba muy relacionado en cuanto a la segunda venida del Señor. Esto es lo que significa la frase central del versículo 15. Ahora, cuando dice, y esto sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios, no quiere decir que el cumplimiento de la promesa de que la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías sea por nuestra obediencia, sino que eso es algo que está asegurado. Pero sí que las bendiciones vendrán debido a la obediencia del pueblo de Israel. Entonces sucede lo mismo ahora con nosotros, ¿verdad? La segunda venida del Señor va a ocurrir. Eso es algo que es seguro, eso no va a cambiar.
Lo que sí cambia es las bendiciones que nosotros recibamos dependiendo de si somos obedientes o si buscamos la desobediencia. Ese es el mensaje con el que termina el capítulo 6. Entonces, del capítulo 3 al capítulo 6 se mencionan las últimas 4 visiones que recibió el profeta Zacarías y finaliza dándonos una palabra que no fue solo una coronación del momento, sino que trae palabra profética para nosotros también. Amén. Solo quiero apuntar algunas cosas interesantes, ¿no? Para que no se nos escape. Las visiones son puro simbolismo, son simbolismo. Y el candelero puede ser tipificado como la iglesia de Dios. Nosotros somos los llamados a iluminar el mundo, a mantenernos encendidos. ¿Cómo vamos a iluminar el mundo? El candelero no podía estar encendido en el templo si no tenía aceite. Entonces es necesario que como candelero la iglesia esté siempre llena del aceite. Y se menciona ahí los 2 olivos, bien interesante porque muchas veces hemos oído hablar quizás de los 2 olivos y ni siquiera sabíamos a dónde estaba eso, ¿verdad? Los 2 olivos, hay una iglesia que se llama de los 2 olivos. Los 2 olivos, uno oye y a veces nunca llega a los textos. Pero qué tremendo es cuando dice que esos 2 olivos eran los que hacían que el aceite fluyera para mantener el candelabro con aceite. El candelabro sin aceite se apaga, ¿verdad? Y por eso los sacerdotes llegaban todos los días a ponerle más aceite, a ponerle más aceite, a ponerle más aceite. En este caso el simbólico es que el aceite baja del Zorobabel y Josué, que son los que simbolizan los 2 olivos. El príncipe y sacerdote, como lo remarcaba Karen, ¿verdad? Están simbolizados ahí, príncipe y sacerdote, como una prefigura de Jesús, que como ya lo decía al final, toma los 2 papeles. Ya Jesús no solo es sacerdote, aquí Zorobabel es el rey y Josué es el sacerdote, pero Jesucristo es rey y sacerdote, entonces ya es un solo personaje. En eso del rollo que vuela, me llamó la atención, me gustó el ejemplo que ella puso de los papeles que tiraban ahí, que uno salía corriendo a recoger un montón de papeles que de nada les servían. Pero qué interesante, fíjese que el rollo es grande, bastante grande, el que anda volando no es un papelito así chiquitito como los que tiran de los aviones, tamaño rollo. Algunos, y yo por eso digo que hay un comentarista que a veces apunta una observación, otro comentarista que dice otra cosa. Algunos dicen que por un lado del rollo, que este rollo como un papel, estaba escrito todas las maldiciones que dicen ahí para el pecado, y al otro lado dice estaban escritas bendiciones por la fidelidad a Dios. Entonces esa es una especulación, el texto no dice eso, ¿verdad? Lo cierto es que la palabra de Dios, si nosotros vemos y decimos que el rollo, este rollo que volaba, era la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanto juicio como bendición, ¿verdad? Como bendición. Y Dios siempre lanza, y vemos que aquí dijimos al principio que Zacarías es como un mensaje muy bonito para el pueblo, lo hace con mucho cariño, lleva golpe, patada como decimos nosotros, pero también lleva caricia de parte de Dios. Entonces bien interesante eso. El de la mujer y un efa es una medida de capacidad, fíjese que equivale a 37 litros. Ahora imaginemos 37 litros no es tan poquito, ¿verdad? Tampoco es exagerado, que grande, ¿verdad? Pero la figura es que dentro del efa, dentro de esa medida que se está llenando, y lo que lo está llenando es el pecado del pueblo de Dios, ahí hay una mujer. Y cuando echan el pecado, la mujer prácticamente debe haber quedado enterrada en todos los pecados. Entonces es casi como... Todos los profetas remarcan eso, ¿verdad? Si nosotros no habíamos leído los profetas, hoy nos dimos cuenta que los profetas, Dios está dando a través de ellos un mensaje, y siempre encontramos a un pueblo pecador, pecaminoso, ¿verdad? No hay forma de que uno de los profetas hable de otra cosa. Siempre encuentra el pueblo pecando. Y esto no es el caso contrario. Él dice aquí, el pecado del pueblo va hundiendo a la humanidad, la va hundiendo. Y la va a llevar allá a estar cautiva. Sí, que la lleva allá al Sinarga, la va a llevar allá cautiva hasta que esté lista. Israel pasó 400 años en Egipto y fueron sometidos a una esclavitud bárbara hasta que estuvieron listos para clamar a Dios. Y Dios escuchó el clamor de ellos y los liberó. Pero mientras ellos adoraron ídolos, vivieron como los egipcios, comieron como los egipcios, adoraron como los egipcios, vivieron
en el mundo si nosotros pudiéramos decirle algo. Hasta que estuvieron listos, que generalmente, lamentablemente sucede por el sufrimiento excesivo, ellos clamaron a Dios, Dios escuchó y les envió la libertad. Entonces el mundo como que necesita eso, ¿eh? El mundo como que necesita sentir un golpe para decir, Dios, ayúdame, un terremoto para salir corriendo a las iglesias a buscar a Dios, un incendio para acordarse de que Dios existe. Entonces el mundo es así, está ahí la medida, y esa medida se está llenando, y la iglesia está en medio de ella, y el pecado la está cubriendo, hasta que estemos listos y seamos regresados a tener la bendición, ¿verdad? Los carros me llamó la atención porque muchas veces nosotros decimos ahí, bueno, los caballos, fíjese, esos caballos, el caballo alazán es un color como rojizo, ¿verdad? Entonces guerra, muerte, simboliza el caballo alazán, guerra, muerte, y en Apocalipsis lo encontramos de esa manera. Los caballos negros, dice, simbolizan las consecuencias de la guerra. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Hambre, pestes, desolación. Los caballos andaban corriendo por el mundo dejando esto, lo que vemos ahora, ¿verdad? Estamos ahora al borde de una nueva guerra impresionante. Yo no me imaginé que pudiera suceder alguna vez, pero Corea dice, le dice el chiquito, si lo ponemos de esa manera, le dice el grandote que yo tengo cómo dañarte, y están a punto de estallar una guerra entre Corea y Estados Unidos, porque Corea dice, yo tengo un misil que destruye una isla tuya, ¿qué me vas a hacer tú? Atrévete a hacerme algo. Y todos los medios están esperando que la guerra estalle para decir, aquí está, y no dudo de que la vamos a ver por televisión, los bombardeos, todo eso, si es que se llegara a dar. Pero el caballo negro anda por todo el mundo regando guerra, dejando las consecuencias, hambre, peste, desolación. Los caballos blancos, ahí va en medio de la tristeza, va el consuelo, el retorno del consuelo, la paz y la prosperidad, que también anda recorriendo el mundo, ¿eh? No solo Dios está permitiendo que haya guerra y desolación, sino que también llega paz, consuelo y abundancia para la gente. Y esto de los caballos overos, ¿sabe cómo son los caballos overos? ¿Alguna vez ha visto un caballo overo? Son esos caballos como parecen huevos. No, los caballos overos son los caballos pintos. Son los caballos pintos. Esos caballos que tienen es un caballo café pero con manchas blancas, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, un caballo pinto. En la Biblia dice un caballo overo, y hay diferentes colores en los caballos overos, pero se diferencia, ¿ves? Caballo alazán, caballo negro, caballo blanco, caballo overo, pintado. Y este caballo overo dicen que es una mezcla, por eso es que lo tipifican de esa manera. El caballo overo representa la mezcla de guerra, prosperidad, de adversidad, prosperidad. O sea, llega a un lugar y hay un momento en que hay bendición, pero llega a otro lugar y hay un momento que hay adversidad, y así anda por todos lados en el mundo, dejando en un lugar prosperidad, en otro lugar adversidad. Problema. Un caballo overo, caballo pinto, no tiene un color definido, no es negro, no es rojo, no es blanco, es pinto, es de dos colores. Él tiene dos caras, digamos, una buena y una mala, así como dice. Josué, la coronación simbólica de Josué es la figura de Cristo, es la figura de Cristo, donde dice ahí el versículo, no es solamente él edificará el templo de Jehová, dice, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El sacerdote por excelencia, que es Jesucristo, no es solo el fundamento, no es solo la piedra del ángulo, es también el fundador de la iglesia, el fundador del templo. Ese es el Señor. Entonces todas estas profecías tienen mucho de profecías mesiánicas, y eso es lo que lo hace bien interesante, porque a veces creemos, qué difícil entender Apocalipsis, tal vez, ¿verdad? Por el lenguaje, por la figura, pero cuando hemos leído Zacarías y en algún momento vamos a estudiar a Daniel, nos vamos a dar cuenta que vamos anticipadamente, estos en este tiempo dieron las profecías, y Dios le dio las mismas visiones a Juan después de que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Entonces la palabra de Dios no cambia. Eso quiere decir que Dios no cambia, el concepto de Dios no cambia, el propósito de Dios no cambia. La forma de representarlo aquí es un tanto diferente al Apocalipsis, pero muy parecido, muy parecido. El mensaje al final es el mismo.
Dios lo que hace es un llamado al arrepentimiento. Dios lo que quiere es una iglesia santa, y la iglesia del Señor, tanto aquí en este Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento y como en este tiempo, a pesar de la palabra de Dios que está delante de nosotros, casi siempre estamos buscando el pecado, casi siempre estamos buscando la desobediencia, casi siempre estamos jurando en vano, como decía ahí una de las visiones, casi siempre estamos robando. ¿Robando qué? Robando tiempo. Me gustaba una cosa que compartieron un día de esto que decía, lo más valioso que tenemos no es el dinero, es el tiempo. Dale un poco de tiempo a tu familia, dale un poco de tiempo, cumple con el tiempo en tu trabajo, dedica el tiempo necesario, pero date un tiempo para cada cosa que debas hacer. Pero lo más importante es el tiempo no se recupera, el dinero lo puedes recuperar, el tiempo ya no, se fue, lo perdimos. Así que lo más importante es el tiempo. Entonces, el tiempo pasa y la iglesia del Señor está bien feliz, disfrutando el tiempo, disfrutando, si podemos llamar disfrutando, el pecado. Y Dios siempre está haciendo un llamado amoroso: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Así que está bien interesante este libro de Zacarías.